¿Me veo bien? ¿Sí? ¿Y ustedes lo ven? ¿Los chicos lo ven borroso? Ah, ya. La compu ya está bien, Miss, no hay problema. Ya. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenos días, buenos días. Me va perfecta, muy bien, Ingrid. Buenos días, Alessandra, ¿qué tal? Edward, Josecito, ¿cómo están? Buenos días, chicos. Sin perder más tiempo, ¿qué tenemos que avanzar esta semanita? Tenemos que avanzar la semana 10 de adjetivos y determinantes, ¿ya? Pero entre los dos temas, adjetivos y determinantes, ¿quién es más recurrente en admisión? Es el tema de adjetivos. Por eso que le voy a dar más peso a esto. Y ya para finalizar, hacemos un recuento, un repaso general de la parte de determinantes. ¿Por qué? Cuando San Marcos pregunta por determinantes, por ejemplo, numerales, indefinidos, posesivos, hace una pregunta de conteo, ¿cuántos determinantes hay? O si no, hace una pregunta de uso correcto, ¿no? Marque la alternativa en la cual se usó de manera correcta o incorrecta un determinante. Otro tipo de pregunta no viene. Pero en el tema de adjetivo sí es un poquito más complejo porque nos pueden colocar, pregunta de reconocimiento, de conteo de adjetivos. Dos, nos pueden pedir una pregunta de diferenciación. Nos colocan un texto donde te van a subrayar palabras y te preguntan de las palabras subrayadas, quiénes son adjetivos y quiénes no. Una pregunta de diferenciación. O también podría ser una pregunta sobre las funciones del adjetivo, qué función cumple dentro de la frase, o podría ser una pregunta sobre clasificación, ¿no? ¿Qué clase de adjetivo es? O podría ser una pregunta sobre el grado, positivo, comparativo, superlativo. O sea, para el tema de adjetivos, las preguntas sí son diversas. Por eso yo voy a empezar primero por adjetivo, ¿ok? Entonces requiero de toda su concentración. Y luego, al terminar la parte de el repaso de adjetivo, hacemos una pausa y resolvemos las preguntas de la práctica. Entonces, empezamos. Si la semana pasada revisamos sustantivo, ¿quién es el sustantivo? Aquella persona, ser, animal, cosa de quien se habla. Lo que veremos el día de hoy es adjetivo. Primero, el adjetivo es una categoría gramatical variable. ¿Por qué es variable? Porque presenta accidentes gramaticales de género, masculino, femenino, de número, singular, plural. El adjetivo se puede modificar dentro de la frase concordando con el sustantivo en género y en número. Por ejemplo, si yo digo chica y yo sé que mi sustantivo está en femenino, tendré que colocar un adjetivo en el mismo género. Por ejemplo, chica estudiosa. Pero si coloco chico, tendrá que ser chico estudioso. Creo que le habla Francesca a mí. Ahora sí, entonces, por eso decimos que el adjetivo es una categoría gramatical, variable, que presenta accidente de género número y que cumple una función primordial. Esta función es la de brindar características. ¿A quién le brinda características? Le brinda características al nombre, le brinda características al sustantivo. Entonces, si yo voy a mi examen y me colocan una pregunta DECO, un texto, y te dice, cuente usted cuántos adjetivos hay en el siguiente texto, y te piden un conteo, reconocimiento de adjetivos. Por ejemplo, aquí yo tengo un pequeño texto. Si me preguntan cuántos adjetivos hay en este texto, lo primero que tienes que hacer es paso número 1, reconocer a tus sustantivos. Por ejemplo, si en mi texto hay 5 sustantivos, los reconozco primero y una vez reconocidos mis nombres, a ellos le aplico una pregunta de reconocimiento. ¿Qué pregunta de reconocimiento tienes que hacer para averiguar a un adjetivo? Puedes hacer la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿cómo es
cómo es, o si no, qué características presenta el sustantivo. Por ejemplo, si yo tengo este enunciado que dice, las blancas, aladas y bellas mariposas adornan mi hermoso jardín con sus exquisitos colores. Primero, antes de contar adjetivos, yo debo determinar quiénes son mis sustantivos. Pregunta, ¿quiénes serían los sustantivos en este enunciado? ¿De quién se habla? Creo que se habla de las mariposas. Entonces, mariposa sería mi primer sustantivo. ¿De quién más se habla? Creo que se habla del jardín, segundo sustantivo. ¿De quién más hablo? Creo que habla de los colores, que también sería sustantivo. Ahora, yo pregunto, sobre los sustantivos mariposas, jardín y colores, operan características, operan adjetivos. Por ejemplo, Francesca, si yo digo mariposas, ¿qué adjetivos están modificando al sustantivo mariposas? Y hago la pregunta de reconocimiento. ¿Cómo son las mariposas? ¿Qué características presentan? Ah, profe, las mariposas son blancas, aladas y bellas. Hasta ahí hemos encontrado 3 adjetivos. Las mariposas son blancas, son aladas y son bellas. Luego dice, ellas adornan el jardín. Y hago mi pregunta de reconocimiento. ¿Cómo es el jardín? ¿Qué características presenta? Ah, profe, el jardín es hermoso. Entonces, hermoso sería mi cuarto adjetivo. Luego, en el sustantivo colores, aplico la pregunta de reconocimiento. ¿Cómo son sus colores? ¿Qué características presentan? ¿Cómo son sus colores? Los colores son exquisitos. Entonces, exquisitos sería mi quinto adjetivo. Se dan cuenta que para contar adjetivos, lo principal es encontrar primero a los sustantivos. Una vez que usted encuentra cuántos sustantivos hay, comienza a aplicar la pregunta de reconocimiento. ¿Cómo es ese sustantivo? ¿Qué características presenta? Ojo, para un sustantivo no le corresponde exclusivamente un adjetivo de 1 a 1. Podría ser el caso de que yo tenga un único sustantivo, por ejemplo, como mariposas, que está siendo modificado por más de un adjetivo. Por ejemplo, como blancas, aladas, bellas. En el caso de hermoso jardín, sí había una relación de 1 a 1 para un sustantivo o un adjetivo, pero esto no es un requisito. Va a haber casos donde vea un nombre que está siendo modificado por varios adjetivos y la posición del adjetivo no es determinante, porque a veces pensamos que los adjetivos solo están pospuestos al nombre, pero también pueden aparecer los adjetivos antepuestos al nombre. Por ejemplo, cuando yo digo hermoso jardín, yo encuentro el adjetivo delante del nombre, pero también pude haber colocado jardín hermoso y colocar el adjetivo pospuesto. La posición del adjetivo no es determinante, puede ir antes o después del nombre, pero siempre brindándole características. Otra cosa, cuando usted vaya al examen de admisión, a ver, preguntita para Diego, el caso de un adjetivo con un adjetivo sustantivado. Sí, Dieguito. Esa pregunta la voy a explicar ahorita en esta pequeña nota. Habrá casos, por ejemplo, en el examen de admisión, donde te brinden una palabra que usted considera normalmente como adjetivo, pero puede ser que te cambien el contexto y ese adjetivo deje de ser adjetivo y se considere un sustantivo. El caso de las palabras sustantivadas. Por ejemplo, una cosa es decir, el color rojo es fuerte y otra cosa distinta es decir, el rojo es mi favorito. Si bien es cierto, la palabra rojo, blanco, negro me servirán para brindar características, por ejemplo, auto rojo, auto negro, ¿no? Auto azul. En la mayoría de casos,
los nombres de colores brindan características y funcionan como adjetivos en la mayoría de casos. Por ejemplo, cuando digo el color rojo, ¿quién sería mi sustantivo? Color. Y luego hago la pregunta de reconocimiento. ¿Cómo es el color? ¿Qué características presenta? Ah, profe, el color es rojo. Entonces, rojo sería para mí adjetivo calificativo. Pero si yo cambio el contexto y ya no digo el color rojo, sino que ahora digo el rojo es mi favorito, entonces yo tendría que esta palabra rojo ya no lo cuento como adjetivo, sino que rojo debe ser contabilizado como un sustantivo. ¿Por qué? Porque ha recibido un artículo delante de, y ese artículo lo ha sustantivado. El rojo, el negro, el blanco, lo ideal. Esa partícula delante de la palabra rojo lo convirtió en un sustantivo. Y si yo veo rojo en el examen de admisión, no lo puedo contar como adjetivo, lo cuento como sustantivo. A ver, pregunta Francesca. Profe, ¿y fuerte? Claro, fuerte sí sería. ¿Cómo es el color? El color es rojo y es fuerte. Favorito también sería adjetivo ahí, ¿no? Pero yo solo estoy señalando la palabra, por ejemplo, rojo y rojo respectivamente, para ver cuándo es adjetivo y cuándo no, ¿no? Adjetivo si le brinda características al nombre, pero si tiene artículo delante de ese adjetivo, deja de ser adjetivo y se cuenta como un nuevo sustantivo, porque recuerda que el artículo sustantiviza. Por ejemplo, si yo digo, tengo una honda pena, honda pena. ¿Qué función cumple la palabra honda en ese enunciado? Honda pena. ¿Cómo es la pena? ¿Qué características presenta? Profe, la pena es honda. Entonces, ahí honda se comporta como adjetivo, porque brinda características. Pero, ¿qué pasaría si yo no digo pena honda? Sino que digo, la onda se rompió. La onda. ¿Cómo lo cuentas? ¿Adjetivo realmente? A ver, te leo. Muy bien, Francesca, muy bien, Aldito, como sustantivo. Porque ya no es pena onda, no está brindando características, ahora es la onda. Y siempre que vea ese artículo delante del adjetivo, cumple esa función nominalizadora. Otra cosita, tener mucho cuidado con el artículo neutro. ¿Ok? Tener cuidado con el artículo neutro. Por ejemplo, el artículo neutro es el artículo neutro lo. El lo se llama artículo neutro. ¿Por qué? Porque no presenta género, ni masculino ni femenino. Si yo digo él, eres un artículo masculino. Si digo la, artículo en femenino. Pero si yo digo lo bello, ese lo, yo no puedo determinar si es masculino o femenino. Por eso le llamamos artículo neutro. Y ese artículo neutro siempre está presentando a los adjetivos que va a sustantivar. Por ejemplo, cuando digo lo bello, cuando digo, por ejemplo, lo bello de la vida, en esa frase, por ejemplo, lo bello de la vida es reír, y yo digo lo bello de la vida. El término bello no lo puedo contar como adjetivo, porque tiene un artículo delante de, y dice lo bello. Entonces, ese artículo, lo que está haciendo con el adjetivo bello es sustantivarlo. Siempre el artículo neutro sustantiviza, y no puedo contar bello como si fuera un adjetivo. A no ser que diga día bello, salud, paisaje bello, ahí sí. ¿Cómo es el paisaje? ¿Qué características presenta? El paisaje es bello. Entonces, cuidado con los casos de sustantivación.
porque esos adjetivos ya no deben ser contabilizados como adjetivos. ¿Hasta ahí todo claro, chico? Sí, muy bien, perfecto. Continuamos entonces. Por otro lado, vamos a ver que cuando nos hablan de adjetivos, también nos pueden preguntar acerca de las clases. ¿Ya? De las clases de adjetivos. Por ejemplo, en este caso, todo va a depender del tipo de rasgo que presenten los adjetivos. Así, estos se pueden clasificar en adjetivos especificativos, ¿ya? Adjetivos de tipo explicativos y adjetivos de tipo epíteto. ¿Recuerdan esos nombres? ¿A quién se le conoce como adjetivo especificativo? Aquel que indica un rasgo, pero un rasgo de tipo objetivo, real. Pero se va a llamar adjetivo explicativo si el rasgo que menciona, la característica que menciona, es una característica muy subjetiva, muy emocional. Y se va a llamar epíteto cuando la característica, el rasgo que presente, sea un rasgo obvio, evidente. Te doy ejemplos. Si yo digo, por ejemplo, por aquí, coloco la palabra fresa, ¿ya? Y colocaré un adjetivo, por ejemplo, como silvestre. Aquí voy a colocar deliciosa fresa. Y por este lado vamos a colocar roja fresa. ¿Ya? Tenemos 3 ejemplos y nos piden identificar las clases de adjetivos. Primer dato, cuando es especificativo y me brinda características objetivas, propias del nombre, para poder diferenciarlo de un conjunto, pero son adjetivos que indican rasgos objetivos. Es decir, aquí no hay un valor emocional. Podría decir profesor trujillano, de todo el conjunto de profesores, me refiero al trujillano, característica objetiva. O cuando digo, por ejemplo, mesa cuadrada, ¿no? Cuadrada es su adjetivo propio de la mesa. Ahí es rasgo objetivo, especificativo. Pero si yo quiero indicar un adjetivo explicativo, le debo dar una carga más emocional, más subjetiva. Por ejemplo, cuando digo profesor trujillano, trujillano es especificativo. Pero si yo digo el profe de geometría es un gran profesor, gran profesor. De repente, Ingrid dice que es un gran profesor porque el profe de geometría es su tío y porque ama el curso de geometría. Y para ella es un buen profe, por eso que dice es un gran profesor. Pero eso de gran es el punto de vista de Ingrid. Tal vez el resto del aula no piense lo mismo, solo para ella. Entonces, por eso que ella dice gran profesor, pero el resto se duerme en su clase. Para el resto no será lo mismo. Entonces, esa característica de gran profesor, buena madre, es muy emocional. Ahí el rasgo es subjetivo, depende mucho del punto de vista de cada individuo. Si yo digo, es una buena madre, no toda madre tiene que ser buena, ¿no? Eso de buena madre lo dice usted porque usted sí tiene una buena madre, pero no todos. Cuando ya es subjetivo y depende del punto de vista de cada individuo, se convierte en explicativo. Otra cosa, cuando es especificativo y tú quieres marcar características objetivas, por lo general, el adjetivo va siempre pospuesto. Mesa cuadrada, profesor trujillano, pospuesto al nombre. Pero cuando es explicativo
y le quieres dar una mayor carga de emotividad, se suele colocar el adjetivo antepuesto. Por ejemplo, si yo digo madre buena, no tiene la misma carga emotiva que decir buena madre. Al colocar el adjetivo delante del nombre, le da una mayor emotividad. Es por eso que el explicativo suele aparecer casi siempre antes del nombre. Pero esto no es una regla de oro. Porque si yo digo, por ejemplo, el profe de geometría es un profesor, y digo, profesor excelente, y coloco la palabra excelente, profesor excelente. Pero eso de excelente tiene carga emotiva. Sería para mí un explicativo. Pero dije profesor excelente, y excelente ya no está antepuesto, está pospuesto al nombre, pero no porque esté pospuesto deja de ser explicativo, porque sigue teniendo carga emotiva. Esto de pospuesto a antepuesto es una referencia, se da en la mayoría de casos, pero no siempre va a ser así. Tienes que guiarte por la objetividad o la subjetividad de esa característica. Y cuando es epíteto, marca una característica que salta a la vista, que es obvia, que es redundante. Por ejemplo, cuando digo blanca nieve, profe, pero toda nieve tiene que ser blanca, eso es obvio. O cuando digo altos rascacielos, pero todo rascacielos es alto. Roja sangre, profe, pero toda sangre es roja, profe, eso es obvio. Claro, y esa característica evidente o hasta redundante se conoce con el nombre de epíteto. Es más, en el curso de literatura, ustedes ven esto en figuras literarias, ¿no? Epíteto, anáfora, hipérbato. Y el epíteto es una característica evidente. Pero cuando yo digo Blanca Nieve, profe, pregunta, ¿eso no sería redundancia? No está mal dicho cuando yo digo Blanca Nieve. Si bien es cierto, estás redundando, porque toda nieve tiene que ser blanca, en la literatura se dan ciertas licencias, porque esa redundancia no la hacen con el fin de escribir mal o ir en contra del dialecto estándar, sino que la justificación de la literatura es para darle mayor emotividad, para darle musicalidad al poema, porque no suena igual decir nieve blanca que decir blanca nieve. Entonces, para tener como resultado esa cadencia, esa musicalidad, esa rima, ese lenguaje figurado, se le dan licencias a la literatura para usar los epítetos. Pero eso sí, es obligatorio que cuando usted coloque un epíteto, siempre lo coloque antepuesto. Blanca nieve, roja sangre, alada mariposa. Porque si yo lo coloco al revés, eso sí ya sería redundancia. Porque el epíteto se coloca siempre antes para la literatura y colocarlo después sí es un error. Por ejemplo, mi madre tuvo gemelos idénticos, pero todos los gemelos son iguales. Esto de decir gemelo idéntico no es epíteto, es el uso incorrecto del adjetivo, porque ahí sí estoy redundando. Basta decir gemelos para saber que son iguales. Para que sea epíteto, tuviste que colocarlo antes de, para darle esa musicalidad, ¿no? Idénticos, gemelos, ahí sí podría ser antepuesto, ¿no? Así es, Aldito. Cuando es objetivo, se llama especificativo. Así es, Francesca. Cuando sea epíteto, siempre el adjetivo en esa posición, antepuesto al nombre. El colocarlo pospuesto, si es un uso incorrecto del adjetivo, ahí sí califica como redundancia. Entonces, lúcete. Cuando yo digo presa silvestre, ¿qué tipo de adjetivo sería silvestre? Ahí muy bien, es especificativo, ¿no? Ahí lo clasifico como especificativo. ¿Por qué? Porque simplemente brinda características evidentes, en este caso propias del objeto, ¿no? Si digo deliciosa fresa, ahí sería explicativo, porque yo digo deliciosa porque a mí me encanta el ácido,
Pero de repente para Anita, para Nicole, para Yesenia, para Aldito, no, ellos detestan las fresas porque no les gusta el ácido. Por eso yo digo deliciosa fresa para mí, no para el resto. Es mi punto de vista subjetivo, explicativo. Y cuando digo roja fresa, profe, pero toda fresa es roja, profe, eso es obvio. Ahí recién aparece el epíteto de característica evidente, resaltante, redundante. Y recuerda la posición, siempre antepuesto al nombre. Por otro lado, también nos pueden pedir en el examen las funciones que cumple un adjetivo. Pregunta, ¿qué función cumple un adjetivo? Yesenia, ¿ven? Modificador directo, ya. Pero pregunta, ¿es la única función que cumple un adjetivo? No es la única. Todo va a depender de dónde aparezca. Cuando te pregunten otra vez, ¿qué función cumple un adjetivo? Tu respuesta debe ser, profe, depende. ¿Dónde está mi adjetivo? ¿Está en el sujeto o está en el predicado? Porque de eso va a depender la función que cumpla. Por ejemplo, digamos que mi adjetivo está pero en el sujeto. Entonces, si está en el sujeto, este adjetivo cumplirá la función de ser modificador directo, como ustedes lo señalan. Por ejemplo, cuando digo lo siguiente, la chica hábil ingresó. ¿Quién sería mi sujeto? La chica hábil. ¿De quién hablo? Hablo de la chica, que es mi sustantivo. ¿Cómo es la chica? ¿Qué características presenta? La chica es hábil. El adjetivo hábil, como le está brindando características directamente al nombre, ahí el adjetivo funcionará como modificador directo del nombre, porque el adjetivo está en el sujeto. Pero, ¿qué pasaría si mi adjetivo estuviera en el predicado? ¿Qué función cumpliría el adjetivo si estuviera no en sujeto, sino en el predicado? Entonces, tu respuesta debe ser, profe, depende. ¿De qué va a depender? Del tipo de verbo que lo acompañe. Va a depender mucho del tipo de verbo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un verbo copulativo o si tengo un verbo predicativo. ¿A quién se le llama verbo copulativo? A aquellos verbos que señalan estado. Por ejemplo, el verbo ser, estar, parecer. Pero los verbos predicativos no señalan estado, sino que ellos marcan acción. Por ejemplo, como el verbo correr, caminar, leer. Entonces, cada vez que yo vea un verbo copulativo, ser, estar, parecer, a la cual se le agregó un adjetivo, ese adjetivo cumplirá una función y lo llamaremos de ahora en adelante la función de atributo. El adjetivo es complemento atributo cuando acompaña al verbo ser, estar. Pero si yo tengo un verbo de acción, comer, correr, caminar, al cual le aumento un adjetivo, este adjetivo cumplirá otra función que ya no será el atributo, sino que en este caso el adjetivo cumplirá función de complemento predicativo. Ejemplos. Una cosa es decir, ella está, y la otra dice, ella camina, y voy a colocar dos adjetivos. Ella está cansada y ella camina cansada.
Si bien es cierto, la palabra cansada y cansada es adjetivo en los dos casos, en el primer caso vemos que la palabra cansada está acompañando a un verbo copulativo de estado, ser, estar. Entonces, ¿qué función cumplirá la palabra cansada en esta oración? Función, muy bien, Ingrid, la función de complemento atributo. Pero si yo digo, ella camina cansada, camina, caminar ya no es un verbo de estado, es un verbo de acción, es un verbo predicativo. Entonces, cansada será para mí un complemento de tipo predicativo. Profe, ¿y cómo me doy cuenta que es atributo o es predicativo? Lo único que tiene que hacer es lo siguiente: tapar el adjetivo y leer lo que resta de la oración. Por ejemplo, ella está. Pero si yo simplemente digo, jóvenes, ella está, ¿esta oración tiene sentido completo? Ella está, ¿qué? Puede estar N cosas. Ella está cansada, preparada, nerviosa, lista. ¿Está qué? Ese adjetivo es obligatorio que aparezca para que le dote de sentido completo al verbo copulativo, porque los verbos copulativos no tienen sentido completo y requieren de ese complemento atributo que les complete el sentido. Pero si yo tapo cansada, lo que me queda es, ella camina, y caminar es un verbo de acción. Y todo verbo de acción, todo verbo predicativo, por sí solo ya tiene sentido completo. El que le agregues un adjetivo es una opción del hablante. Si quieres, puedes no colocarlo y no pasa nada porque el verbo caminar ya tiene sentido completo. Ella camina, ya sé lo que está haciendo, está realizando la acción de caminar. No importa si cansada, no importa si lista, preparada, atenta, ese adjetivo es opcional. Si no está, no pasa nada porque el verbo de acción ya tiene sentido completo. Y si usted quiere, lo puede colocar para poder especificar una característica al verbo de acción que lo acompaña. Entonces, recuerda, cuando te digan qué funciones cumple el adjetivo, usted dirá, dependiendo, si está en el sujeto, MD, y si está en el predicado, podría ser atributo o complemento predicativo. Esto va a depender mucho del tipo de verbo que lo acompañe, si es un verbo de estado o si es un verbo de acción. Por otro lado, también te podrían preguntar acerca de los grados del adjetivo, porque el adjetivo también presenta grados. A ver, Ingrid, consulta, si dijera, él será castigado por sus delitos, sería complemento o atributo por tener el verbo será castigado. Ah, buena pregunta, Ingrid. Voy a colocar un ejemplo de eso, ¿ya? Buena pregunta. Mira la diferencia, Ingrid, ¿ah? Vamos a colocar por aquí una nota. Una cosa es decir, él está castigado. Y otra cosa es decir, él será castigado. ¿Ok? Ahora, mira esto, Ingrid. Las palabras terminado en adoído es participio, ¿sí? Y es un tipo de verboide, porque hay verboides infinitivos, ar, er, ir, participios, adoído, y de gerundio, ando, en. El que una palabra acabe en adoído es participio, lo hace verboide. Pero muchas veces también tenemos adjetivos que terminan en adoído. Por ejemplo, cuando digo alumno preparado, ado, es un adjetivo ahí porque modifica directamente a alumno. Pero quiero que veas la diferencia, Ingrid, entre una y otra oración. Una cosa es decir, él está castigado.
Estar sería para mí mi verbo copulativo. Y luego pregunto, ¿cómo está? ¿Qué características presenta él? Ah, profe, él está castigado. Entonces, castigado es característica de él. Ahí castigado se está comportando como un adjetivo, ¿ya? Como un adjetivo de función de atributo, porque está con el verbo copulativo. Pero en el siguiente ejemplo, cuando yo digo, no está castigado, sino él será castigado, en este caso, la palabra castigado ya no sería adjetivo nada más, sino que esta palabra castigado es parte de la perífrasis verbal, porque ahí el verbo no es será, ahí el verbo es será castigado. Todo eso es el verbo, es una perífrasis verbal. Profe, ¿y cómo me doy cuenta que no era adjetivo, sino que era parte de la perífrasis verbal? Te vas a dar cuenta porque la oración se encuentra en qué voz. Se encuentra en voz pasiva. Él recibe la acción de ser castigado por alguien. ¿Se dan cuenta? Él recibe la acción de ser castigado por alguien. Entonces, ahí cuando hay voz pasiva, tú ya tienes que asumir que siempre en la voz pasiva existe perífrasis verbal. No existe ni una sola oración donde haya voz pasiva y que el verbo no tenga forma de perífrasis verbal. Entonces, por ahí tienes que sacar que la palabra castigado no era un adjetivo, sino que es parte de la perífrasis será castigado. Si yo digo, por ejemplo, lo siguiente, el hombre investigado irá preso. El hombre investigado. Pregunta, ¿investigado sería adjetivo aquí? El hombre investigado irá preso. ¿Cómo es el hombre? El hombre es investigado. Entonces, investigado ahí indica característica, porque modifica la palabra hombre, que es sustantivo. Ahí es adjetivo. Pero si yo digo el hombre será investigado, ¿no?, por el Poder Judicial. El hombre será investigado. ¿Cree usted que la palabra investigado ahí es adjetivo? Ya no, porque hay voz pasiva. El hombre será investigado por alguien. Y este será castigado, será investigado, es equivalente a decir lo castigan, lo investigan, pero es parte de la perífrasis verbal. Entonces, cuidado, porque te pueden decir, del siguiente texto, cuente cuántos adjetivos hay, pero no va a faltar esa típica oración donde te coloquen oraciones en voz pasiva, para que usted caiga y cuente castigado como un adjetivo. Pero sabe que no lo debe contar, porque en la voz pasiva ese ha oído no es adjetivo, sino que es parte de la perífrasis verbal. Ahora sí, chicos, ¿se entendía un poquito mejor? Perfecto, muy bien, Ingrid. Continuamos entonces. Así como te pueden pedir reconocimiento de adjetivos, clases de adjetivos, funciones del adjetivo, también nos van a pedir grados. Los grados del adjetivo. Y aquí vamos a recordar que existen principalmente 3 grados. ¿Cuáles serían? Uno sería el grado positivo, ¿no? El grado positivo. El grado positivo es el grado inicial, el grado real, el grado cero, que todavía no se ha comparado con nada, ni tampoco se indicó su grado máximo. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente: mujer, mujer caliente, ¿no? Mujer caliente. Y yo tengo mi sustantivo, que sería la palabra mujer. Y al sustantivo le hago la pregunta: ¿cómo es esa mujer? ¿Qué características presenta? Es caliente. Caliente sería para mí mi adjetivo en grado positivo.
Pero si me pidiera un grado comparativo, ¿ya? Si me pidiera un grado comparativo, yo debo comparar de elemento a elemento. Y hay comparativo de superioridad, de inferioridad, de igualdad. ¿Cómo los reconoce? Más que, menos que, tan como. Por ejemplo, cuando digo lo siguiente, esa mujer es más caliente que la tuya. ¿Ya? Esa mujer es menos caliente que la tuya. Esa mujer es tan caliente como la tuya. Y cuando vea esas formas de más que, menos que, tan como, serán comparativos de superioridad, de inferioridad y de igualdad respectivamente. Pero es obligatorio, hijo, que en el medio siempre figure un adjetivo, más caliente que, más nuevo que, más antiguo que. Por ejemplo, aquí voy a colocar una pequeña nota donde voy a colocar el siguiente enunciado. Ese joven tiene más dinero que tú. Y usted está en pleno examen de admisión, joven, y le dice, marque la alternativa en la cual encontramos un adjetivo en grado comparativo de superioridad. Te piden comparativo de superioridad. Y justo en la clave A, como para no leer más, te dicen más dinero que tú. El joven analiza la oración. Profe, si aquí dice más que, entonces está bien, profe, comparativo de superioridad, ingresé. Y no ingresó, porque eso no es comparativo de superioridad. ¿Por qué? Porque dice dinero. Y en el medio de ese más que, menos que, deben figurar adjetivos, porque estoy colocando grado del adjetivo. ¿Y qué cosa es dinero, hijo? ¿Qué es dinero? Dinero es un sustantivo. Entonces, esto no podría ser para mí un grado comparativo. Debe ser más nuevo que, más antiguo que, más caliente que, siempre con el adjetivo. O cuando digo esto, por ejemplo, ese chico vive más lejos que tú. Ese chico vive más lejos que tú. Profe, ahora sí, mire, más que comparativo de superioridad, ingresé. Tampoco ingresó. ¿Por qué? Porque lejos, cerca, aquí, allá, ¿qué es eso? Cerca, lejos, aquí, allá. Marca lugar. ¿Qué cosa es? Es un adverbio. Adverbio. Y tú no puedes colocar adverbios aquí. Entonces, esto tampoco tiene grado comparativo. Si yo hubiera colocado esa casa, es más lejana que, lejana, cercana, ahí sí, porque lejana, cercana es adjetivo. ¿Cómo lo sabe? Es variable. Lejano, lejana, lejanas. Le cambias de género y número. Pero lejos puede cambiar a lejas. Puedes cambiar de lejos a leja. Entonces ahí identificas que es invariable. Y si es invariable es adverbio. Entonces no puede ser esto comparativo de nada. Siempre el adjetivo en el medio cuida eso. Y por otro lado tenemos el grado superlativo. El grado superlativo es aquel
que marca el grado máximo, marca la mayor intensidad del adjetivo. Y tenemos dos tipos de superlativo. El superlativo de tipo absoluto y el superlativo relativo. Empecemos con el absoluto. Cuando me piden buscar superlativo de tipo absoluto, RAE me da dos formas para marcar la mayor intensidad. Una de ellas es hacerlo con un intensificador. Por ejemplo, cuando hago esto, ¿no? Esa chica, veo por aquí, esa chica es, y coloco mi intensificador, es muy caliente. Puedes colocar cualquier intensificador. Esa chica es muy caliente, es demasiado caliente, es sumamente caliente, extremadamente caliente, y marcas el grado máximo, pero con un intensificador, ¿no? Al adjetivo caliente lo intensifico con cualquiera de estos adverbios de cantidad. Muy, demasiado, sumamente. Así tendría mi superlativo absoluto de grado máximo, marcando con un intensificador. Pero la segunda opción que RAE nos da es no colocar intensificador, sino colocar sufijos. Por ejemplo, en vez de decir muy caliente, voy a decir esa chica es, coloco mi raíz y mi sufijo, calentísima, y agrego ísimo o érrimo. Por ejemplo, de caliente, calentísima, de muy antiguo, antiquísimo, de muy nuevo, novísimo, de muy pobre, paupérrimo. Y puedes agregar ísimo o érrimo para marcar el grado máximo. Profe, ¿y cómo sé yo cuándo agregar érrimo? Se dice que érrimo se agrega para todo adjetivo que termina en re o en gro. Si el adjetivo termina en re o en gro, entonces puedes agregar érrimo. Por ejemplo, libre termina en re, sería libérrimo. Negro termina en gro, nigérrimo. Pobre termina en re, paupérrimo. Y en el resto de los casos agrego ísimo. A ver, Ingrid, calientísima. Puede decir calientísima, pero no es la forma culta, no es la forma estándar, debe ser calentísima. Igual como la palabra nuevo, ¿no? No puedo decir nuevísimo, sino que digo novísimo. No es fuertísimo, sino fortísimo para sus formas estándar. Entonces, o agregas un intensificador o me agregas ísimo, érrimo. Pero ¿qué es lo que no puedes hacer en el examen de admisión? No debes hacer esto. Esta chica es muy calentísima. Pregunta, ¿qué error he cometido cuando digo esta chica es muy calentísima? Hay error. Redundancia. Redundancia. He colocado doble superlativo. O le coloco intensificador o le coloco ísimo. No puedo colocar los dos a la misma vez. Entonces, esto para mí no es correcto porque encontramos la redundancia. Por otro lado, así como el superlativo absoluto, también tenemos al superlativo de tipo relativo, ¿ya? De tipo relativo. ¿Y en qué se diferencia el absoluto del relativo? El relativo también marca grado máximo, pero además de marcar el grado máximo, lo compara con un conjunto. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, esta chica es muy caliente, pero si yo coloco esto, es
la chica más caliente, es la chica más caliente de la selva. ¿No? Usted tiene, por ejemplo, una novia y es muy caliente, pero esta chica no solo es la más caliente, sino que es la más caliente comparando con toda la selva y ya la comparó con el conjunto. Entonces, ahí lo de más caliente de la selva es superlativo porque marca grado máximo, pero de tipo relativo. O cuando digo, por ejemplo, este joven es muy inteligente o inteligentísimo, absoluto. Es el chico más inteligente del aula y lo comparo con todo su conjunto marcando su grado máximo. Ahí se convierte en superlativo de tipo relativo. Opciones que puedes tener en el examen de admisión. Si San Marcos te quiere complicar la vida, te pueden colocar, dame grados, comparativo, superlativo, pero no te piden de adjetivos regulares, sino que te pueden lanzar por ahí un adjetivo irregular. Y ahí el joven manca, porque hay diferentes formas de marcar con los adjetivos irregulares. Esto de nuevo, fuerte, antiguo, son adjetivos comunes regulares. Pero ¿cómo trabajar con adjetivos irregulares? Para eso requiero espacio. Pregunta, ¿puedo borrar esta primera columnita donde he colocado adjetivos? Sí, ahora voy a hacer un lado para que puedas tomar tu fotito. Me avisas. ¿Sí? ¿Ya está? Sí, ya tomó la tutora ya una fotito. Voy a borrar entonces esa partecita. Por aquí lo voy a colocar así a manera de nota. Cómo trabajar los grados cuando me dan adjetivos, pero de tipo irregulares. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tener una palabra, por ejemplo, como la palabra bueno. ¿Ah? Yo voy a tomar por aquí la palabra bueno. Y para mí el adjetivo bueno estaría en grado positivo. ¿No? Positivo porque es su grado inicial. Por ejemplo, cuando decimos, profe, yo obtuve una nota, ¿no? ¿Y cómo fue tu nota? Porque fue una nota buena, puede ser un 15, un 16, nota buena. ¿Cómo es tu nota? Buena. Ahí buena está en grado positivo. Pero si yo quiero indicar mi grado comparativo, ¿ya? Comparativo, y quiero comparar, aquí, por ejemplo, ya no podrías hacer esto. Mi nota es más buena, ¿no? Más buena que la tuya, o mi nota es menos bueno que la tuya, mi nota es tan buena como la tuya. La mayoría de adjetivos regulares admiten esa forma de más que, menos que, tan como. Pero cuando un adjetivo es irregular, no admite que le pongas ese más que. No se le puede comparar de esa manera, sino que lo hacemos con otro lexema. Por ejemplo, yo podría colocar algo como esto. Obtuve una mejor nota.
obtuve una mejor nota. ¿Cómo es la nota? Mejor. Y cuando usted dice mejor, joven, está implícito que estás comparando con alguien más. Por ejemplo, Dan Exe, Ingrid saca 15. Digamos que Ingrid tiene una nota buena. Y por ahí aparece Hillary y me dice, profe, pero yo saqué 17. Ah, Hillary, tu nota es mejor. Y cuando yo dije nota mejor, está implícito que te estoy comparando con alguien más. No hace falta que digas más buena que. Si me dices mejor, ya está implícito que estamos comparándote con alguien. Así cuando tu novio te diga, ¿sabes qué? Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, y como es un halago, es un insulto, te está comparando con alguien más. Eres lo mejor que me pasó en la vida, mejor que quién. Está implícito que te está comparando con otra persona del pasado que no olvida. Y como no olvida, por eso que te sigue comparando. ¿Ah? Así es, mejor nota. Profe, ¿y sería correcto colocar un superlativo? Por ejemplo, si me pide un superlativo, profe, yo podría colocar ese más, muy, y decir, por ejemplo, es una nota muy buena. Sería correcto decir muy bueno, bastante bueno, sumamente buena. Se podría colocar, pero no corresponde al dialecto estándar. Lo mejor, antes de decir muy bueno, o decir esto, por ejemplo, buenísimo, que no pertenecen al dialecto estándar, lo mejor es decir algo como esto. Si mi nota es superior, tendré que decir tuve una óptima nota. Por ahí de repente Ingrid sacó 15, yo digo nota buena, Hillary sacó 17, digo tu nota es mejor, pero por ahí aparece Mauricio que sacó 20 y encima le deben nota 20 más 2. Entonces Mauricio, tu nota es óptima. Y decir óptimo ya está marcando el grado máximo. No hay nada superior a lo óptimo, eso es lo mejor que puedes obtener. Sí, profe, entonces yo coloco, tuve una nota muy óptima, sería redundancia, claro, porque si óptimo ya significa muy bueno, ¿para qué colocar muy óptimo? Eso ya sería redundante. Pero vemos cosas como esas en la vida real. Por ejemplo, usted el fin de semana va con su pareja, su familia, a comer un balde de KFC y en el balde está escrito KFC, buenísimo. Anda con tu plumón y corrige. No se dice buenísimo, que se dice óptimo. Porque eso de buenísimo no pertenece al dialecto estándar, porque la palabra bueno es un adjetivo de tipo irregular. Esto que hacemos con bueno, también hacemos, por ejemplo, con la palabra malo. Profe, saqué una nota mala, positivo. Saqué una nota peor, comparativo. Saqué una nota pésima, superlativo. Decir muy pésimo también sería para ti una redundancia. Entonces, cuidado, porque no todos los adjetivos se pueden trabajar con ese más que o muy, porque también hay adjetivos de tipo irregular. Eso que hacemos con bueno, con malo, también lo hacemos con los tamaños, ¿no? Pequeño, grande. Por ejemplo, pequeño sería positivo. Si lo comparo, diría mi hermano menor. ¿Menor que quién? Está implícito que estoy comparando, ¿no? Grande, positivo, mi hermano mayor. Decir mayor ya está comparando. No hace falta que digas más mayor que. No, mi hermano es más mayor que tú. No se puede decir más mayor. ¿Por qué? Porque mayor ya está comparando, ¿no? Implícitamente está comparando adjetivo de tipo irregular. Para terminar, hablemos sobre los usos correctos. Usos correctos del adjetivo. Y pasamos a la práctica. ¿Todavía están vivos, chicos? ¿Puedo continuar?
¿Sí? Muy bien, continuamos. Muy bien, Jolita. Muy bien. Ahora continuamos. Al momento de usar el adjetivo, hay usos correctos y usos que no se admiten. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, la novela de tipo, elige tu adjetivo. ¿Qué vas a colocar? La novela de tipo romántica o la novela de tipo romántico. ¿Cuál será la forma correcta? ¿En femenino o en masculino? La novela de tipo, ¿y qué adjetivo me usas? ¿Romántica o romántico? A ver, te leo. A ver, Lucía marcaría la novela de tipo romántica. Ya, Carlos marcaría la B, la novela de tipo romántico. ¿Sabes cuál es la forma correcta e ideal? Lo ideal es decir la novela de tipo romántico, aunque suene feo, porque los adjetivos siempre le están brindando características al sustantivo que tienen más cercano. Por ejemplo, ¿quién es romántico? La novela no, el tipo. Mi sustantivo que tengo más cerca es tipo. Por eso digo tipo romántico, porque es el tipo. Si mi sustantivo está en masculino, el adjetivo también lo debe estar para establecer una correcta concordancia gramatical. Profe, pero ¿qué pasaría si no estuviera la palabra tipo? Ahí recién puedes decir la novela romántica. Ahí sí, para que concuerde con novela, para la correcta concordancia gramatical. Te doy una más. Yo digo la camisa de color, ¿qué colocas? ¿Blanco o blanca? La camisa de color blanco o blanca. Blanco, porque dice color y es el color blanco. Pero si yo no colocara el término color y digo solo camisa, la camisa, ahí sí puede decir la camisa blanca. Entonces, siempre tome en cuenta que el adjetivo modifica al sustantivo que tiene siempre más cerca. No al primero, al sustantivo que tiene más cerca. Por otro lado, al momento de establecer concordancia gramatical, debe tomar en cuenta que la terminación tris es de femenino y la terminación or es de masculino. Por ejemplo, cuando yo digo emperador, ese or marca masculino. Y cuando digo emperatriz, ese tris marca el femenino. Claro, Ingrid, como automotor, automotriz. Te doy un ejemplo. Yo digo aquí, el segmento, ya, el segmento, y por aquí voy a colocar la recta. Y tengo los adjetivos bisectil, bisectriz y bisector. Bisectriz y bisector. Pregunta, cuando yo digo el segmento, ¿debo colocar el segmento bisectriz o el segmento bisector? ¿Cuál será la forma adecuada? Debes colocar el segmento bisector para que la terminación or de masculino coincida con el masculino también del sustantivo. Pero si yo digo la recta en femenino, debo colocar la recta bisectriz para que la marca tris de femenino coincida con el sustantivo que lo acompaña. Igual pasa con automotor, automotriz. Si yo digo la tienda, debe ser la tienda automotriz. Pero si digo el taller, debes colocar el taller automotor. Igual pasa con la palabra motor y motriz. Si yo digo movimiento, ¿sería adecuado decir el movimiento motriz o el movimiento motor? Ahí colocamos motor porque dice el movimiento, ¿no? Pero si yo digo las habilidades, colocas motoras
o motrices. Motrices, tris, porque son las habilidades. Y recuerda que esa marca tris siempre es la marca del femenino. Por último, ¿cómo conjugar los adjetivos que están unidos por un guión? Por ejemplo, cuando digo esto, la clase, y por aquí coloco esto, teórico, guión, y coloco práctico. Cuando tengas un adjetivo compuesto unido por un guión, la regla dice lo siguiente. El primer adjetivo, el primero, debe permanecer constante y no debes cambiarlo, ni de género ni de número. Debe quedar así en masculino y debo colocar la clase teórico, hago ese cambio, la clase teórico, por más que diga la clase, colocas teórico y el segundo adjetivo es el que debe concordar con el sustantivo al que está modificando. Y como es la clase en femenino, aquí también debe estar en femenino y debo decir la clase teórico práctica. Si yo quiero colocar su plural, lo puedo hacer y podría terminar de la siguiente manera. Las clases, teórico, no cambia, constante, y aquí digo prácticas. Y siempre el segundo adjetivo después del guión concordará con los accidentes del sustantivo al que está calificando. Pero el primer adjetivo nunca lo cambies. El colocar teórica, teóricas, constituye un uso incorrecto del adjetivo. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? A ver, Ingrid, y si dijera, ella me ha frito un pescado, o sería, ella me ha freído un pescado. Ah, Ingrid, en este caso, para el caso de los participios, esto lo podemos revisar en la clase de verbo, pero te adelanto algo. La palabra frito funciona como adjetivo, siempre y cuando modifique al nombre. Por ejemplo, tendría que decir pescado frito, siempre y cuando lo uses como adjetivo, pescado frito. Pero si usas frito como una perífrasis verbal, RAE nos da dos opciones. Decir, ella ha frito, que está bien, pero si quieres también puedes decir, ella había freído. Y aunque freído no se suele usar como forma adecuada, se admite siempre y cuando lo uses como perífrasis verbal para que funcione como un verbo, pero nunca podrás colocar freído si la función es de adjetivo. Si yo veo pescado freído, sí hay error, pero sí se puede decir había frito o ha freído, esas formas sí se admiten. Igual forma con la palabra, por ejemplo, impreso, pasa lo mismo. Si yo digo, por ejemplo, hoja impresa, es lo adecuado. Impreso, impresa como adjetivo. Pero si lo uso como perífrasis y digo, por ejemplo, había impreso, bien. Pero si yo digo había imprimido, también se admitirá como correcto. Siempre y cuando lo uses como verbo, como perífrasis. Pero como adjetivo, nunca se podrá decir documento imprimido o pescado freído, siempre será pescado frito, documento impreso para sus formas correctas. Ahora sí, pasemos a la práctica. ¿Están listos, chicos? A ver, empezamos, chicos. Por ejemplo, en la pregunta número 1, captura la última
parte. Ah, la tutora se acaba de ir. En un momento que regrese la tutora, le pido que tome captura para la última parte de la clase, ¿ok? Aún todavía falta un poquito más. Creo que nos va a faltar tiempito, porque ya son las 11. ¿Terminamos a qué hora, chicos? 11, exactamente, y 35, 40. Entonces termina 11, 35 me parece. Entonces tenemos exactamente como unas 30 minutos para poder resolver la práctica y avanzar un poquito de determinantes, un repaso general. Y entonces voy a elegir algunas preguntas a resolver. Te voy a dejar algunas para ti, pero haremos la mayoría. Por ejemplo, ¿ven borroso, chicos? Ahí está, Naomi ya envió el material. Gracias, Naomi. Lo descargamos, por favor. Y nos ubicamos. Ah, listo. Nos ubicamos en la pregunta número 1. A ver, ahí, ¿qué nos salgo? Muchas gracias, Ingrid, por compartir. Listo. Si lo ven borrosos, la Miss tomen un ratito más la foto y los puede compartir. Ahorita llega la Miss. En la pregunta 1 dice, de acuerdo con las características de los adjetivos, lea las siguientes afirmaciones y luego marque la alternativa correcta. Mira, aquí lo correcto me dicen que es dado. 1 y 3. Vamos a ver por qué. En la 1 dice, en el enunciado, los murciélagos poseen nichos ecológicos diferentes. Los adjetivos son especificativos. Verdadero. Por ejemplo, dice, ¿cómo son los nichos? Los nichos son ecológicos, son diferentes, marcan características objetivas, están pospuestos, sí son especificativos. También será correcta la número 3. Vamos a ver, dice, en el frío hielo se observaba desde los altos rascacielos de la cosmopolita ciudad de Moscú, hay adjetivos epítetos, verdadero, porque todo hielo tiene que ser frío, todo rascacielo es alto y toda ciudad es cosmopolita. Entonces sí, había adjetivos epítetos y la clave era dado. Profe, ¿por qué no la número 2? En la 2 dice, se observan dos adjetivos en grado superlativo. 2, vamos a ver, dice, algunos murciélagos tienen un comportamiento promiscuo. Subrayen eso, promiscuo. ¿Cómo es su comportamiento promiscuo? Promiscuo es un especificativo nada más, ¿no? Y está en grado positivo, positivo. Se unen en grupos muy numerosos. Esto de muy numerosos, si está en superlativo absoluto, ahí va uno, en varios árboles y copulan con diferentes compañeros cercanos, pero diferentes, cercanos, son adjetivos en grado positivo y superlativo solo había uno, muy numerosos, demasiado numerosos, uno. Y aquí dice que hay dos, por eso que la 2 era falsa. En la 4 dice, el hinduismo está estructurado por varias religiones tan diversas como contrarias en sus formas. Los adjetivos están en función de complemento, atributo y predicativo respectivamente. Vamos a ver, dice, el hinduismo está estructurado por varias religiones tan diversas. ¿Cómo son las religiones? Diversas. Cuando digo religiones diversas, si diversas modifica directamente a un sustantivo, entonces diversas funciona como modificador directo. Cada vez que modifique directamente al sustantivo, ahí no modifica verbo. Entonces, aquí la clave ya no corresponde, porque dice que hay complemento, atributo, predicativo, y en religión diversa ya aparece un MD. Y no te piden eso, por eso que la clave es incorrecta y tenía que marcar dado. En la pregunta 2, ahí sí voy a corregir la clave, porque la clave que nos dan es enano, ¿ya? Y la clave sí es enano, pero donde dice superlativo absoluto,
Tachen eso de absoluto y cámbienlo por relativo. Superlativo relativo. Y ahí sí la clave podría ser enano. Tú mismo te vas a dar cuenta. Mira lo que dice. Jeffrey Blaine escribió que los líderes más despiadados, si simplemente hubiera colocado yo más despiadado, muy despiadado, sí era superlativo absoluto. Pero sigue leyendo, dice, los líderes más despiadados de toda la Segunda Guerra Mundial. Los más despiadados comparando con la Segunda Guerra Mundial. Pregunta, ¿compara o no compara con el conjunto? Entonces, ahí ya no es absoluto, es relativo. Hay que hacer ese cambio para la letra E. Luego dice, fueron ateos seculares. ¿Qué fueron? Ateos seculares, está en grado positivo. ¿Por qué no dice muy ateo? Solo dice ateo secular positivo. Y que eran intensamente hostiles. No solo hostil, intensamente hostil. Muy hostil, demasiado hostil. Eso sí sería el superlativo absoluto, ahí sí. Y la clave sería enano, haciendo ese pequeño cambio de relativo en el primer caso. Clave E, haciendo el cambio. En la pregunta 3 dice, lea los siguientes enunciados y luego determine la verdad o falsedad. En el primer enunciado dice, el gasto es una partida contable. Subrayemos eso, subraya la palabra contable como adjetivo de partida, ¿no? Luego dice que aumenta pérdidas y siempre supone un desembolso financiero. Subraya financiero como adjetivo de desembolso. En la 2 dice, el control de las finanzas es bastante importante. Subraya eso, bastante importante. Un adjetivo superlativo en cualquier aspecto de la vida, nada más. El individuo arrogante, subraya eso, arrogante, en grado positivo, modifica a sustantivo individuo, se siente muy superior. Subraya eso, muy superior, superlativo absoluto. A los demás y exagera su propio valor. Subraya eso, propio, adjetivo que modifica valor, con respecto a la sociedad. Ahora analicemos. Dice, los adjetivos contable y financiero son modificadores directos, modifican a un sustantivo. A ver, vamos a ver. En la número 1, contable modifica partida y financiero a desembolso verdadero. Sí funcionan como MD porque modifican a sustantivos. En la siguiente dice, se evidencia un adjetivo en grado superlativo relativo en la oración 2. Y cuando yo digo en la 2, es bastante importante. ¿Cree usted que bastante importante es un superlativo relativo? Lo ha comparado con el conjunto. Ahí solo es absoluto. Entonces, la 2 es falsa. En oración 3 dice, la oración 3 presenta 3 adjetivos, los cuales son especificativos. Vamos a ver. Arrogante, ahí va uno. ¿Ya? ¿Quién más? Superior, ahí va 2. Y propio, que sería también adjetivo, 3. Pero pregunta, ¿los 3 son adjetivos especificativos? Cuando yo digo individuo arrogante, pregunta, ¿todo individuo es arrogante? ¿O usted dice arrogante porque es su punto de vista y porque odia a esta persona, por eso que le dice arrogante individuo? Entonces ahí es subjetivo, ¿no? Y también cuando digo, esto es superior, claro, pero es superior para ti. Tal vez para mí eso sea inferior. Ahí también es subjetivo. Entonces la clave por eso que es falsa. Y en la 4 dice, arrogante es modificador directo. Vamos a ver, individuo arrogante, sí, sí es MD, porque modifica sustantivo individuo, hasta ahí va bien. Y superior es un complemento predicativo. A ver, veamos. Superior, en la oración dice, y se siente muy superior. Claro, pero superior está modificando al verbo sentir. Y sentir es un verbo de acción.
Y si sentir es un verbo de acción, ¿sí? Puede ser un complemento predicativo. Y la última, la 4, es verdadera. Entonces la clave tenía que ser avión en la pregunta 3. Pregunta 4. Dice, un adjetivo especificativo señala una característica concreta de un elemento para diferenciarla de un conjunto. Por ejemplo, cuando digo las botas negras, el adjetivo negras expresa una característica que distingue a las botas de otro conjunto, pero es característica objetiva. Pregunta, ¿cuál es la alternativa que presenta más adjetivos especificativos? La clave que nos da es barquito. Pero ¿me podría decir usted quiénes son esos adjetivos? Dice, la violencia machista, sea física, verbal o simbólica, ahí yo me pregunto, ¿cómo es la violencia? La violencia es machista, es física, es verbal, es simbólica. Ahí tenemos 4 adjetivos para el sustantivo violencia. Y luego dice, es una reacción. ¿Cómo es la reacción? Evidente, ahí aparece un adjetivo más, 5, de misoginia. En total, 5 adjetivos, por eso que la clave era barquito, la que tenía más. Profe, y en la D, ¿por qué no puedo marcar Blancanieve? Ah, porque Blancanieve es epíteto y te piden especificativo. Profe, ¿y por qué no marco la D? No. La C, por ejemplo, dice extraordinarias pinturas. Eso de extraordinaria pintura que lo vuelve explicativo. Por eso que la clave era barquito, la que tenía más. En la 5 dice, marque el adjetivo, relaciona el adjetivo con cada oración, con cada función. En la primera dice, respondió temeroso. Ya, pero temeroso es un adjetivo que acompaña al verbo de acción responder. Entonces, temeroso sería para mí complemento predicativo, ¿no? Luego dice, anoche José Luis parecía muy confundido. Confundido es mi adjetivo. Ya, pero acompaña al verbo parecer. Ser, estar, parecer. Entonces, confundido es complemento atributo, porque acompaña al verbo ser, estar, parecer. Y en la última dice, el MINSA confirmó la nueva cifra. Ya, pero ¿cómo es la cifra? Nueva. Ese adjetivo nueva está modificando a un sustantivo. Y si modifica al sustantivo y no al verbo, función de MD. Relacionando, la clave tenía que ser casita en la pregunta número 5. Nos salteamos, a ver, pregunta número 7. En la 7 dice, el adjetivo expresa características del nombre. En tal sentido, cuantifique los adjetivos de este enunciado. Pregunta joven, ¿cuántos adjetivos ve usted en la pregunta número 7? A ver, te doy un tiempito para que puedas leer. ¿Cuántos adjetivos hay en la pregunta número 7? Dale una leidita, por favor. ¿Listo? Los leo. ¿Cuántos adjetivos hay en la pregunta 7? No leo respuestas, chicos, respuestas en el chat. Te ayudo, no es la D, es más de 4. Pero tampoco son tantos como 8. ¿Ya? Te reduzco claves. No es la D, no es la E. Es A, B o C. 5, 6 o 7. ¿Cuántos hay? A ver, algunos han marcado barquito. 5. A ver, vamos a ver, ¿ah? Mira, aquí la pregunta 7 nos dan por clave casita. ¿Ya? Dice que hay 6. Vamos a verificarlos, ¿ok? Hacemos una leída. Dice, el estrés y las preocupaciones. Ahí yo tengo 2 sustantivos, ¿ah? Estrés y preocupaciones. Hasta ahí tenemos 2 sustantivos. Dice, son más frecuentes en esta temporada. Subraya eso.
frecuentes. Este es mi primer adjetivo. ¿Quiénes son frecuentes? El estrés y las preocupaciones. Ahí va el primero, frecuente. En esta temporada y pueden generar serias afecciones. Afección sería mi sustantivo. Y pregunto, ¿cómo son las afecciones? Son serias. Serias sería mi segundo adjetivo. A la salud como los dolores musculares. Dolores es mi sustantivo. Hago la pregunta, ¿cómo son los dolores musculares? Sería mi tercer adjetivo. Presión arterial alta. ¿De quién se habla? De la presión. Y luego pregunto, ¿cómo es la presión? ¿Qué características presenta? La presión es arterial y es alta. Ahí, muy bien, Xiomara, ahí hay dos adjetivos que modifican la presión. La presión es arterial y es alta. Ahí hay dos más. E insuficiencia cardíaca. Insuficiencia es mi sustantivo. Y pregunto, ¿cómo es la insuficiencia cardíaca? Sería mi último adjetivo. Entonces, en total, sí, pues sí, habían 6. La clave era casita en la pregunta 7. A ver, pregunta 8. ¿Ya? Pregunta 8. No te preocupes, te vas a reivindicar en un ratito más. Dice, teniendo en cuenta que los adjetivos especificativos expresan características objetivas y los explicativos subjetivas, identifique la alternativa que presenta adjetivo especificativo y explicativo respectivamente en ese orden. La clave que nos dan, enano. Pero quiero que me digas dónde está el especificativo y dónde está el explicativo. Dice, el pago de deudas tributarias. ¿Cómo son las deudas tributarias? Ahí estaría el especificativo. Tendrá un gran descuento hasta noviembre. ¿Quién sería el explicativo? Gran, muy bien, Ingrid. Porque no solo es un descuento, es un gran descuento. La carga emotiva, la clave por eso que era enano. Pregunta 9. El adjetivo es una palabra variable. Sintácticamente funciona como predicativo, MD, atributo. Lea las siguientes oraciones y marque usted la alternativa en la que el adjetivo funcione solo como atributo. Si me piden función de atributo, habría que buscar que ese adjetivo modifique siempre al verbo copulativo ser, estar, parecer. Si yo leo la primera oración, dice, los invitados serán atendidos. ¿Cree usted que atendidos sería atributo del verbo ser? ¿Podría ser así? ¿O es que serán atendidos es una perífrasis verbal? Porque la oración está en voz pasiva. ¿Verdad, Anita? Pasaría lo mismo que esto de está castigado. No es lo mismo que será castigado por alguien. Nos damos cuenta que en la número 1, atendido no sería atributo, porque serán atendidos es la perífrasis verbal. Entonces, la número 1 no es. Eliminamos claves, entonces, no es A, no es C, no es E. Nos quedamos o con Marco o con Dada. Una de las dos. En las dos dice, durante el interrogatorio, el testigo estuvo sumamente nervioso. ¿Cómo estuvo? Nervioso. Pregunta, ¿nervioso puede ser para ti un complemento atributo? ¿Sí o no? Ahí sí, porque estuvo, verbo estar, y nervioso su atributo que lo complementa. Ahí sí, la número 2. Bien. La 3 dice, Inés estuvo entrenando emocionada. ¿Cree usted que emocionada sería atributo? Pero ahí el verbo es estuvo o el verbo es estuvo entrenando como perífrasis, equivalente a entrenar. Yo puedo decir Inés entrena emocionada. Ese estuvo entrenando equivale a entrena. Entonces, ¿ahí usted cree que emocionada es atributo? Ya no, porque el verbo no es estuvo, sino estuvo entrenando. Y entrenando ya es verbo de acción. Entonces, ese emocionada es complemento predicativo. En la 4 dice, Santiago fue muy solidario.
Ya, fue es un verbo copulativo, ser. Y solidario su atributo. Es así. La clave tiene que ser 2, 4. Y la clave era dadito en la pregunta número 9. 10. Dice, la concordancia. San Marcos también hace preguntas de concordancia gramatical. Y aquí dice, la concordancia es el acuerdo de accidentes entre palabras que constituyen una frase respecto de la estricta concordancia entre adjetivo y nombre. O sea, tienes que establecer que el artículo, sustantivo y adjetivo siempre concuerden en género y número. Señale la alternativa que refleja esta correcta concordancia. Y la clave que nos dan es enano. Miren lo que dice la letra E. Los empresarios peruano-japoneses. ¿Está bien usado? Sí, porque el primer adjetivo peruano no se modifica, pero sí el segundo. Y como dice empresarios, por eso que coloco japoneses en el segundo, pluralizo. Entonces, eso está bien, por eso que la clave es enano. Pero, ¿qué errores se han cometido? En la A dice, en esa lavandería le entregaron pantalones y camisas planchadas. Subraya esto, planchadas. Una cosa, el E está bien usado. El error está en el adjetivo. Subraya esto, planchadas. Cuando usted tenga dos sustantivos, por ejemplo, como ajo, cebolla, el ajo está en masculino. La cebolla está en femenino. Y cuando yo quiera colocar un adjetivo que le brinde características a dos sustantivos, pero estos tienen distinto género, el ajo, la cebolla, se prefiere colocar un adjetivo en masculino que los generalice. Y debe ser pique o deje el ajo y la cebolla picados. Cuando tengo sustantivos de géneros diferentes, masculino, femenino. Si los dos fueran femeninos, no hay mayor problema. Por ejemplo, la cebolla, la zanahoria. Ahí sí puedo decir la cebolla y la zanahoria picadas. Porque como tienen el mismo género, femenino-femenino, el adjetivo va en femenino. Si tengo sustantivo masculino-masculino, el adjetivo en masculino. Pero si tengo sustantivos de diferente género, el adjetivo que les corresponde va en masculino para generalizar. Entonces, ahí lo correcto que debió ser, en esa lavandería le entregaron pantalones, los pantalones y las camisas planchados. Aunque suene feo, planchados. En la B dice, las frases teóricas prácticas. ¿Qué falló ahí, hijo? Teóricas. El primer adjetivo no se puede modificar. ¿Cómo debió quedar? Teórico, prácticas. En la C, aquel albañil cargó pesados maderas y fierros. ¿Estará bien decir pesados maderas y fierros? No, no está bien. Ahora, mira la regla. La regla dice, si yo tengo un sustantivo en masculino y otro en femenino y los quiero calificar con un adjetivo, pero ese adjetivo está pospuesto, el adjetivo se escribe en masculino. Pero si yo quiero un sustantivo en masculino, otro en femenino, y quiero calificar con un adjetivo, pero ese adjetivo no está pospuesto, sino que está antepuesto al sustantivo, la regla dice que ese adjetivo debe concordar con el sustantivo que tenga más cercano. Por ejemplo, si tiene más cerca a maderas, entonces debí colocar aquel albañil cargó pesadas maderas y fierros hasta el segundo piso. Eso cuando esté antepuesto. Lo harás concordar con el sustantivo que tenga más cercano. Y en la última dice, Ana está feliz por haber sido nombrada la mejor árbitro de la liga femenina. Y en este caso no es árbitro, sino que es árbitra. Árbitra, para su forma adecuada. Ahí recién puedo colocar mejor, ¿no? La clave tenía que ser enano entonces para la clave de 10. En la pregunta 11 dice, el grado del adjetivo
expresa intensidad, calidad o característica. Este puede ser positivo, comparativo, superlativo. Lea el enunciado e indique sus grados. El primero dice, Adrián, un pedagogo sumamente creativo. ¿Qué grado tiene si yo digo sumamente creativo, muy creativo, bastante creativo? ¿Qué grado es? Superlativo absoluto. En el segundo dice, programa educativo, pero educativo solo es positivo, no hay grado máximo. Y el último dice, debido a esta iniciativa, es reconocido como un destacado docente. Pero destacado también está en grado positivo. A no ser que diga muy destacado, ahí recién se convierte en superlativo. La clave debe ser entonces absoluto, positivo, positivo, y marcamos clave para la 11, David. David. Pregunta número 12. ¿Ya? Pregunta 12. Dice, lee el texto. ¿Hasta qué hora tenemos, Miss? 5 ya. En la 12 dice, lee el texto y determine el valor de la veracidad, ¿no? El texto dice, muchos observaron absortos, subraya eso, absortos sería para mí, a ver Ingrid, ¿por qué no podría ser de superioridad la 11? Vamos a ver 11, 11, 12. ¿Dónde, hijita? ¿Cuál de ellos? Creativo, educativo, destacado. Destacado. ¿Por qué no puede ser superioridad? Ah, porque dice destacado docente. Para que sea superioridad, superlativo, tuviste que colocar muy destacado, bastante destacado. Tienes que colocar un intensificador o destacadísimo o colocar suísimo. Y no tenía nada de eso. Por eso que solo es positivo. Ahora sí, Ingrid. Perfecto. Pregunta 2 entonces. Dice, muchos observaron absortos. Ese observamos absortos, el absortos es un adjetivo que funciona como complemento predicativo. El estreno de Guñaypacha, la primera película peruana. Peruana sería un adjetivo también, ¿no? Como MD de película. Grabada íntegramente en lengua aymara. Una película peruana grabada. Grabada también es adjetivo. En lengua aymara. ¿Cómo es la lengua? Aymara también es adjetivo, ¿no? La cual ha sido seleccionada como candidata a los premios Oscar y Goya. El drama dirigido por Oscar Catacora, un joven cineasta. ¿Cómo es el joven? Cineasta sería su adjetivo. Un joven cineasta. Autodidacta también es adjetivo de joven. De Puno cuenta la historia de una pareja de ancianos que viven solos. Solos también es adjetivo. Y abandonados. Abandonados también es adjetivo. En algún lugar remoto. Remoto también es adjetivo. De los Andes peruanos. ¿Cómo son los Andes? Peruanos también era adjetivo. Una vez señalados tus adjetivos, tienes que colocar verdadero o falso. Y la clave era dado para la pregunta número 12. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Va a tomar quiz, Miss? Sí, ya. Ya. Me faltan 5 minutitos. ¿Vamos a esperar? Sí, ya. Entonces, chicos, para acabar esta parte, de la pregunta número 13 hasta la pregunta número 18, que faltan todavía algunas preguntitas más, estas corresponden a la parte de determinante. ¿Ya? Para ello, la Miss les puede alcanzar las claves, pero yo haré un repaso así, full, de lo que es determinantes. Para eso voy a borrar esta partecita. Esa pregunta solo es de conteo, nada más. Otra cosa no te van a preguntar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, por aquí coloco la palabra chicos, que es mi sustantivo, los sustantivos pueden ser presentados por los determinantes. ¿Ya? Por los determinantes. Si yo digo, por ejemplo, los chicos, para mí los sería un determinante artículo. Un determinante artículo. Si yo coloco, por ejemplo, estos chicos, estos como marca posición, será un determinante,
pero de tipo demostrativo. Cuando digo estos, posición cercana. Esos chicos, posición media. Aquellos chicos, posición lejana. El demostrativo marca posición. Si yo hubiera colocado mis chicos, ese mi sería determinante, pero de tipo posesivo porque indica pertenencia. O también pude haber colocado, por ejemplo, dos chicos, mis primeros chicos, y si marca la cantidad exacta, se van a llamar numerales o cuantificadores. Ellos pueden ser, si marcan la cantidad exacta, 2, por ejemplo, cardinal, y si marcan orden, puesto o posición, ordinal. Por ejemplo, como primero chicos. Si yo coloco muchos chicos, pocos chicos, algunos chicos, cantidad inexacta, determinantes de tipo indefinido. Y por último, cuando yo coloco esto, por ejemplo, ¿qué chicos? Entonces, este qué también me lo cuentas como determinante y se llama determinante enfático porque aparece en las preguntas o en las exclamaciones, llevan tilde, pero son determinantes en la medida en que siempre están acompañando a los sustantivos, porque una cosa es decir que chico y otra cosa es decir que viva el pueblo. Si usted ve esta frase como que viva el pueblo, usted no me puede decir que este que es determinante, porque como acompaña al verbo, esto es enfático, sí, pero no es un enfático determinante, sino que es un enfático pronombre. Entonces, regla de oro, los determinantes siempre acompañan a los sustantivos y los pronombres siempre acompañan a los verbos, porque no es lo mismo decir, por ejemplo, dos chicos, ahí dos es determinante, que decir dos ingresaron. Si yo digo dos ingresaron, dos ya no es determinante, dos es pronombre. Recuerde eso, determinante acompañan sustantivos y los pronombres acompañan verbos y estas serían sus las. Teniendo esta clasificación, puede resolver las preguntas que faltan de la 13 a la 18. Las claves eran, para 13 dado, en lo que dan quizzes, yo lo apunto en pizarra. Para 14, casita. Quincena, ¿no? 16 dado. 17 casa. 18 barco. Sí, 18 barco.